Tal vez llegaste buscando una respuesta. Tal vez tu corazón está cargado y tu mente no encuentra paz. O quizás simplemente estás cansado de preocuparte por todo. Y lo entiendo, porque todos hemos estado ahí. Esa sensación de no poder más, de pensar en todo lo que falta, en lo que no está saliendo bien, en los problemas que no se van, en el futuro incierto. Es como si el alma se agotara, como si la fe tambaleara un poco. Pero hoy quiero hablarte justo a ti, que estás sintiendo eso. Porque hay algo que transforma, algo que calma, y ese algo es confiar de verdad en Dios. A veces creemos que tener fe es decirlo con la boca, pero confiar es otra cosa. Confiar es soltar, es rendirse, es dejar que Dios tome el control aun cuando no entendemos nada. Es ese momento en el que uno dice, Señor, yo ya no puedo, pero tú sí. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero descanso. Y si este mensaje toca tu corazón, te invito a que nos ayudes a tocar el corazón de otros. Dale like a este video, comenta, comparte, porque al hacerlo, estás siendo parte de algo mucho más grande. Estás permitiendo que más personas, tal vez con los mismos miedos que tú, encuentren una palabra de consuelo, una guía, un recordatorio de que Dios no se ha olvidado de ellos. Y créeme, eso es una bendición enorme. Es más, si quieres dejar un comentario, escribe estas palabras. Confío en Dios. Así de simple. Confío en Dios. No necesitas explicar más. Él ya sabe lo que hay detrás de esa frase. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu espíritu y respira profundo. Porque lo que viene puede ser el principio de tu paz. Y quién sabe, quizás el final de esta oración sea el momento más especial que vivas hoy. Quédate hasta el final. Vale la pena. Parte 1. Confía en Dios aun cuando todo parece inestable. A ver, vamos a hablar con sinceridad, como si estuviéramos frente a frente, porque de eso se trata este espacio, de hablar desde el corazón. Hay días en los que todo parece desmoronarse, ¿verdad? Hay momentos donde la vida parece un caos, donde cada preocupación se va sumando como ladrillos pesados sobre los hombros. Y uno siente que no da más. El trabajo que no sale, los hijos que se enferman, las cuentas que no alcanzan, las relaciones que se enfrían, las oraciones que parecen no tener respuesta. Todo se vuelve un ruido constante en la mente, y cuando uno vive con ese ruido, es difícil confiar, muy difícil. Pero justo ahí, en medio de ese torbellino, es donde más se necesita hacerlo. Dios no nos prometió una vida sin problemas, eso está claro, pero sí nos prometió estar con nosotros en medio de la tormenta. Mira lo que dice el Salmo capítulo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué poderosa es esa promesa. No dice que la carga desaparecerá de un momento a otro, pero sí que cuando se la entregas a Él, cuando dejas de cargarla tú solo, Él la toma y te sostiene. Y eso cambia todo. Pero aquí hay algo importante que tenemos que entender. Confiar no es una emoción. Confiar es una decisión. Es decirle a tu alma todos los días, yo no entiendo, pero creo. No tengo todo resuelto, pero me aferro. Estoy cansado, pero sigo creyendo que Dios tiene un propósito. Porque si no decides confiar, entonces decides preocuparte. No hay punto medio. La preocupación nace cuando dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar solo los problemas. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, todo estaba bien, pero apenas miró el viento y las olas, se hundió. Y es lo que pasa con nosotros. Y claro, uno podría decir, es que no es tan fácil. Y no, no lo es. Nadie dijo que soltar el control es fácil, pero hay algo más difícil aún. Vivir día tras día con el alma cansada, el corazón ansioso y la mente agobiada. Eso sí es duro. Por eso Dios te dice hoy, déjalo en mis manos, confía en mí. Y ese mensaje no es algo abstracto, es real. Es un llamado profundo que te dice, tú no puedes con todo, pero yo sí. En el libro de Isaías, capítulo 41,
verso 10, hay una palabra que siempre me toca el alma. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes lo que eso significa? Que aun cuando tú sientas que estás cayendo, hay una mano firme que te está sosteniendo. Que aunque todo a tu alrededor se mueva, hay una roca que no se mueve, y esa roca es Dios. Y mira esto, porque es clave. Cuando uno se acostumbra a preocuparse por todo, comienza a vivir como si Dios no existiera, como si todo dependiera de uno mismo, y eso es una carga que ningún ser humano puede soportar. Pero cuando tú decides confiar, empiezas a vivir con libertad. Ya no estás solo, ya no estás dependiendo de tus fuerzas, estás bajo la cobertura de aquel que todo lo puede. Entonces hoy, con todo el amor del mundo, quiero decirte esto. Está bien no tenerlo todo bajo control. Está bien no saber cómo se va a resolver. Lo importante es que sepas quién tiene el control, y ese es Dios. Él no necesita que entiendas el proceso, solo necesita que confíes en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que repítelo contigo mismo, en voz baja o en tu corazón. Confío en Dios. No entiendo todo, pero confío. No tengo todo, pero confío. No puedo más, pero confío. Porque confiar en Dios no es una opción bonita. Es la única forma de vivir con paz en este mundo lleno de caos. Parte 2. Deja de tratar de controlarlo todo. Sigamos hablando desde el corazón, porque lo que te quiero compartir ahora es algo que a todos nos cuesta aceptar. Muchas veces el verdadero problema no es lo que está pasando, sino que queremos tener el control de absolutamente todo. Queremos que las cosas se den como nosotros las planeamos, que las personas reaccionen como esperamos, que la vida nos responda en nuestros tiempos y no en los de Dios. Y cuando eso no sucede, empezamos a desesperarnos, a frustrarnos, a llenarnos de ansiedad. Pero aquí está el detalle más profundo. Querer controlarlo todo es la raíz de la mayoría de tus preocupaciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando quieres tener el control de todo, te pones en un lugar que no te corresponde. Solo Dios tiene ese control total. Tú y yo estamos aquí para confiar, para obedecer, para caminar en fe, pero no para llevar el timón de cada cosa que ocurre en nuestras vidas. Y mientras más rápido entendamos eso, más rápido aprenderemos a descansar. Jesús lo dijo de forma clara y hermosa en Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mira eso. Él no dijo que no habrá problemas. Él dijo que no los vivas antes de tiempo, que no cargues hoy con lo que aún no ha llegado. Porque cuando te preocupas por lo que podría pasar, estás sufriendo dos veces. Una por lo que está ocurriendo y otra por lo que aún no sabes si va a ocurrir. El problema de querer tener el control es que vivimos en constante tensión. Estamos pendientes de todo, intentando que cada pieza encaje, que cada persona responda como necesitamos, que cada situación se acomode a nuestro gusto. Y si algo se sale de ese esquema, viene la frustración. Pero, ¿no te has dado cuenta de cuántas veces has intentado forzar cosas y aún así, nada salió como planeabas? Eso es porque no todo depende de ti. Hay una voluntad mayor, una sabiduría más alta que la nuestra. Y cuando uno suelta el control y se lo entrega a Dios, cambia la forma en que se enfrenta a la vida. Mira, hay una historia que siempre me ha hablado muy fuerte. Es la de Moisés cuando Dios le dijo que tocara la roca para que saliera agua. En otra ocasión, Dios le dijo que hablara a la roca, y Moisés, frustrado, enojado por lo que estaba pasando con el pueblo, terminó golpeándola otra vez. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo a su manera, en vez de obedecer la instrucción precisa de Dios. Y por eso, se perdió de entrar a la tierra prometida. ¿Ves lo importante que es aprender a confiar en vez de controlar? Cuando tratas de forzar tu voluntad, incluso en cosas que parecen buenas, terminas desgastado. Pero cuando te alineas a lo que Dios quiere, cuando simplemente haces tu parte y sueltas lo demás,
empieza a suceder algo que no se puede explicar con palabras. Es como si la vida misma se empezara a acomodar, no porque todo sea perfecto, sino porque tú dejas de pelear contra todo. Y quiero darte un consejo espiritual que puede ayudarte muchísimo. Cuando sientas que estás cayendo en la necesidad de controlar algo, detente, respira y ora. Dile a Dios algo como: Señor, esto se me está saliendo de las manos, pero sé que a ti nunca se te sale. Te lo entrego. Haz tu voluntad. Porque esa oración, hecha con sinceridad, es más poderosa que cualquier plan humano. El apóstol Pablo escribió algo muy especial en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira esto, no dice que la paz viene después de que todo se resuelva. La paz viene cuando entregas tus cargas en oración, cuando haces tu parte y dejas el resto en manos de Dios. Ahí es cuando el corazón se calma, cuando la mente se silencia. Así que si hoy estás sintiendo que todo se te escapa, que nada sale como esperabas, que hay cosas que no entiendes y otras que te frustran, este es el momento perfecto para decir: Señor, ya no quiero controlar nada, lo dejo en tus manos. Y aunque no vea resultados de inmediato, yo confío. Confío porque tú sabes lo que yo no sé, porque tú ves lo que yo no veo, y porque tú tienes un plan más grande que mis ideas. Confía, suelta, descansa, porque Dios está trabajando incluso cuando tú no lo ves. Parte 3. El secreto de la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Vamos a hablar de algo que muchas personas buscan desesperadamente y que parece cada vez más difícil de encontrar: la paz. Pero no una paz superficial, no esa que se siente por unos minutos cuando todo está más o menos en orden, sino una paz que permanece, incluso en medio del dolor, incluso cuando las cosas no están saliendo bien. Esa paz real que viene del cielo, la que calma el alma aunque afuera haya tormenta. Y te voy a decir una verdad que necesitas guardar en el corazón. El secreto de la paz no es que se acaben los problemas, es que aprendas a vivirlos con Dios a tu lado. Es común pensar que estaremos en paz cuando todo se resuelva, cuando la deuda se pague, cuando el diagnóstico cambie, cuando esa persona regrese, cuando el trabajo llegue, cuando la tormenta pase. Pero eso es un engaño, porque siempre habrá algo más, siempre habrá algo que resolver, algo que dolerá, algo que incomodará. Y si la paz depende de que todo esté perfecto, entonces nunca la tendrás. Por eso Jesús dijo algo muy profundo en Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes qué significa eso? Que la paz de Dios no depende de las circunstancias. No se basa en si tienes o no tienes, en si todo marcha bien o mal. Es una paz que nace de saber quién está contigo. Porque cuando tú sabes que Dios está a tu lado, que Él va delante de ti, que Él pelea por ti, algo dentro de ti se estabiliza. No porque el mundo cambió, sino porque tu corazón ya no está solo. Piénsalo así. Cuando eras niño y tenías miedo en la noche, ¿qué hacías? Llamabas a tu papá o a tu mamá, y con solo escuchar su voz o sentir su presencia, el miedo desaparecía. No era que la oscuridad se iba, era que tú ya no estabas solo. Así funciona con Dios. Su presencia no borra los problemas, pero sí transforma la forma en que los vives. David lo entendía muy bien. Por eso escribió en el Salmo capítulo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo que no habría valles oscuros, dijo que en medio de ellos Dios estaría allí. Y eso le bastaba, porque cuando uno sabe que Dios está, el alma se serena. Ahora bien, ¿cómo se logra vivir con esa paz? ¿Cómo se experimenta esa presencia que calma? No es algo automático, es algo que se cultiva, y se cultiva con intimidad, hablando con Dios, escuchando su palabra,
apartando momentos para estar con Él. Porque cuanto más te conectas con Dios, más fuerte se hace esa certeza de que no estás solo. Y cuanto más consciente eres de su presencia, menos espacio hay para el miedo y la ansiedad. Pero te tengo que ser honesto. Esto no se trata de perfección espiritual. No necesitas ser una persona impecable para experimentar la paz de Dios. Lo único que necesitas es sinceridad. Un corazón que diga, Señor, aquí estoy, con mis dudas, con mis temores, con mis errores, pero te necesito. Quiero sentir tu presencia, quiero vivir con tu paz. Y cuando haces eso, cuando abres tu corazón de verdad, el Espíritu Santo comienza a obrar. No siempre lo sentirás de forma espectacular, no siempre habrá lágrimas ni emociones intensas, pero poco a poco, algo dentro de ti empezará a cambiar. Dejarás de vivir a la defensiva, dejarás de correr detrás del control, dejarás de pelear con lo que no entiendes. Y comenzarás a vivir con la tranquilidad de que Dios está en el asunto. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo más hermoso, que aunque los demás no entiendan cómo puedes estar tranquilo, tú lo sabes. Sabes que no es porque todo esté bien, sino porque estás bien acompañado. Sabes que hay un refugio que no falla, y ese refugio es Dios. Así que no busques la paz en las circunstancias, búscala en la presencia, porque cuando Dios está, no necesitas entenderlo todo, no necesitas que todo esté en su lugar, solo necesitas confiar. Y confiar es descansar, es rendirte, es decir, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí. Si estás dispuesto a buscar esa paz, entonces estás listo para vivir de otra manera. Una manera más liviana, más confiada, más libre, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. Parte 4. La fe no significa que todo saldrá como quieres, sino que todo saldrá como Dios sabe que es mejor. Ahora vamos a meternos en una de las verdades más difíciles, pero también más poderosas de la vida con Dios. Tener fe no significa que las cosas van a salir como tú quieres, sino que van a salir como Dios sabe que deben salir, y esa diferencia lo cambia todo, porque muchas veces nos frustramos no porque Dios no actúe, sino porque no actúa como nosotros esperábamos, y ahí es donde se pone a prueba nuestra confianza. ¿Confiamos solo cuando Dios hace lo que queremos? ¿O confiamos cuando su voluntad nos lleva por caminos que no entendemos? Mira, no hay fe verdadera sin incertidumbre. No hay confianza real si siempre tienes todas las respuestas. La fe, por definición, es caminar sin ver, es soltar sin tener garantías, es obedecer aunque no comprendas. Y eso duele. Claro que duele, porque muchas veces quisiéramos que Dios nos diera explicaciones, que nos mostrara el final desde el principio, que nos evitara el dolor. Pero si hiciera eso, ya no necesitaríamos fe. Solo seríamos observadores de un plan, no participantes de una relación. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice algo profundo. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que aunque tus ojos digan que todo está mal, tu corazón sigue creyendo que Dios está obrando. Que aunque los resultados no se ven aún, tú sabes que no estás solo. Que aunque te duela, sigues confiando. Esa es la fe que transforma. Y aquí hay algo que tienes que entender para dejar de preocuparte tanto. No hay oración que Dios ignore. Él escucha todo, pero no siempre responde como tú esperas. A veces responde con un sí, a veces con un no, y otras veces con una espera. Y todas esas respuestas son amor. Todas. Porque Dios no te da lo que tú quieres. Él te da lo que tu alma realmente necesita. Hay una historia muy fuerte en la Biblia, y es la de Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Ellas mandaron a llamar a Jesús, pero él no llegó de inmediato. Tardó. Y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Y claro, Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase resume muchas de nuestras oraciones, ¿verdad? Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado.
Pero lo que ellas no sabían es que Jesús tenía un plan más grande. Él no quería solo sanar a Lázaro, quería resucitarlo. No quería una solución parcial, quería mostrar un poder que superara todas las expectativas. Y lo mismo pasa contigo. A veces sientes que Dios llega tarde, que no te escucha, que no responde. Pero lo que parece demora es, en realidad, una preparación. Lo que tú ves como silencio, Él lo está usando para forjar tu carácter, para fortalecer tu fe, para alinear tu corazón con su voluntad. Porque el propósito de Dios no es solo resolver tu situación, sino transformar tu vida. Entonces, cuando te sientas frustrado porque las cosas no salieron como querías, recuerda esto. Tal vez Dios está escribiendo una historia mejor. Una historia que ahora no entiendes, pero que un día agradecerás. Porque muchas veces, el no de Dios es la puerta a algo más grande. Y muchas veces, el silencio de Dios es porque está trabajando en lo invisible. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Aún lo que duele, aún lo que no esperabas, aún lo que parece pérdida. Todo eso en las manos de Dios puede convertirse en algo que te forma, que te empuja, que te despierta, que te acerca más a Él. Así que hoy, si estás viviendo algo que no entiendes, si tus planes se rompieron, si sientes que Dios no respondió como esperabas, no te rindas. La fe no se trata de que entiendas todo, se trata de que confíes en aquel que lo sabe todo. Y si Él lo permitió, es porque de alguna forma, que tal vez ahora no ves, eso también será para tu bien. Y aquí está la clave. Cuando puedes decir desde el fondo de tu alma, Señor, no entiendo, pero igual confío, ahí es cuando dejas de preocuparte por todo, porque te das cuenta de que tu paz no depende del resultado, sino de la presencia de Dios en medio del proceso. Parte 5. Cuando oras, no siempre cambia la situación, pero siempre cambias tú. Ahora llegamos a un punto crucial. Muchos oran con la esperanza de que todo cambie a su alrededor, y claro, Dios puede hacerlo. Él tiene el poder para abrir puertas, para sanar, para transformar una situación en un instante. Pero aquí va una verdad que a veces pasamos por alto. Cuando oras, lo primero que cambia no es tu situación, eres tú. Cambia tu forma de ver, cambia tu corazón, cambia tu enfoque. Y eso, muchas veces, es más poderoso que cualquier milagro exterior. Porque hay algo que pasa en la oración sincera, en esa que no está llena de palabras decoradas, sino de verdad, de quebranto, de entrega. En ese tipo de oración ocurre una transformación interna. Dios empieza a trabajar en tu carácter, en tu forma de sentir, en tu actitud. Comienzas a ver las cosas desde su perspectiva, y eso te da una fortaleza que antes no tenías. Te da serenidad para enfrentar lo mismo que antes te asustaba. Te da luz para tomar decisiones que antes te costaban. Te da paciencia para soportar lo que antes no soportabas. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, oró en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que venía, y aún así, se apartó, se arrodilló y habló con el Padre. Lucas capítulo 22, verso 42, recoge estas palabras. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento fue de una sinceridad brutal. Jesús, siendo el Hijo de Dios, expresó su dolor, su angustia, su deseo de que no tuviera que pasar por eso. Pero en la misma oración, se rindió. Aceptó el plan del Padre, y ahí no cambió la situación, cambió Él. Su corazón se afirmó, su obediencia se consolidó, su paz creció. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez hoy estás orando para que cambie tu entorno, para que desaparezca el problema, para que todo vuelva a estar como antes. Pero quizás Dios está usando esa oración para moldearte a ti, para hacerte más fuerte, más humilde, más sabio, más parecido a Jesús. Y eso es algo que debes saber. Cada vez que oras, algo sucede, aunque no veas nada al instante, aunque no haya señales, ni emociones, ni respuestas visibles.
La oración no es solo para pedir, es para alinear tu alma con el cielo, para vaciar tu carga y recibir paz, para decirle a Dios, no tengo el control, pero sé que tú sí. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, lo dice de forma hermosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Notas lo que pasa? Tú oras, tú hablas con Dios, y lo que recibes no es siempre una solución inmediata, sino paz. Una paz que guarda tu corazón y tu mente. Una paz que te protege por dentro, para que no te quiebres por fuera. Esa es la verdadera victoria. No cuando todo cambia allá afuera, sino cuando tú ya no eres el mismo de antes. Cuando ya no reaccionas con miedo, sino con fe. Cuando ya no corres a preocuparte, sino a orar. Cuando tu primer reflejo ante el problema no es gritar, sino doblar rodillas. Ese es el poder de la oración. Te cambia, te renueva, te transforma. Así que si estás orando y sientes que nada pasa, no te detengas, sigue orando. Dios te está formando por dentro, y cuando Él termina su obra interna, entonces muchas veces también empieza a cambiar lo externo. Pero lo primero siempre es el corazón. Por eso, la próxima vez que te sientas al borde del colapso, no salgas corriendo a buscar soluciones humanas. Corre al lugar secreto. Habla con Dios. Dile lo que sientes. Llora si tienes que llorar. Quéjate si es necesario, pero quédate ahí. Quédate en su presencia hasta que la tormenta interna se calme. Y cuando eso pase, verás que ya no eres el mismo, que algo en ti se hizo más fuerte, que algo en ti empezó a descansar. Y ese descanso no te lo puede dar el mundo. Solo Dios. Parte 6. Preocuparte. No resuelve nada, pero confiar en Dios lo cambia todo. Vamos ahora al centro de todo este mensaje, al punto donde tantas personas se quedan atrapadas: preocuparse. Porque, seamos sinceros, es fácil decir no te preocupes, pero otra cosa es lograrlo. Porque la mente no se apaga tan fácil. El corazón no deja de doler solo porque uno lo decida. Pero aquí es donde entra el enfoque verdadero. La preocupación no cambia tu situación, pero sí cambia algo dentro de ti. La desgasta, la consume, la entorpece. En cambio, la confianza en Dios no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre trae dirección, claridad y fuerza. Y esa diferencia puede marcar tu destino. Jesús lo explicó con una claridad que corta el alma como una espada. En Mateo capítulo 6, verso 27, preguntó: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿de qué te sirve preocuparte? ¿Qué ganas con eso? No suma, no resuelve, no construye, solo roba tu paz, tu energía, tu enfoque. Piensa por un momento, ¿cuántas horas de tu vida has perdido preocupándote por cosas que al final no sucedieron? ¿Cuántas veces tu mente se llenó de escenarios terribles que nunca pasaron? Y aún así, ¿seguimos haciéndolo como si esa fuera nuestra forma natural de enfrentar la vida? Pero esa no es la forma del reino de Dios. Esa no es la manera de los hijos de la fe. Dios no quiere que vivas así. Él no te creó para que cargues con todo. Te creó para que dependas de Él. Te creó para que camines tomado de su mano, no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando nada parece estar en su lugar. Porque preocuparte es vivir como si Dios no fuera real. Pero confiar es vivir como si Él ya estuviera obrando. Y aquí viene algo profundo. Muchas veces el enemigo no necesita destruir tu vida, solo necesita llenarla de preocupación. Porque si logra que vivas con miedo, con ansiedad, con inseguridad, entonces te paraliza, te impide ver con claridad, te roba la gratitud, te desconecta de lo que Dios está haciendo ahora mismo, y ese es el mayor daño que puede hacerte. Por eso, confiar en Dios no es solo algo bonito que decimos en la iglesia.
es un acto de guerra espiritual. Es declarar con tu fe: no voy a vivir gobernado por lo que siento, sino por lo que sé. Y lo que sé es que mi Dios es fiel, que mi Dios tiene cuidado de mí, que aunque no entienda el proceso, Él sí sabe el propósito. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, nos da una instrucción directa y clara: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice parte, dice toda. No dice que solo lo hagas cuando ya no puedas más, sino que lo hagas siempre, que cada pensamiento que te robe la paz lo pongas en sus manos, que cada temor que te hable al oído lo enfrentes con su palabra. Y eso es algo que puedes practicar a diario. Cada vez que una preocupación entre en tu mente, haz una pausa. No la alimentes. No te sumerjas en ese ciclo de pensamientos negativos. Mejor respira, cierra los ojos y di: Señor, esto también te lo entrego. Yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sí. Yo me rindo, pero tú me levantas. Porque cuando confías de verdad, no es que dejas de pensar, es que empiezas a pensar diferente. Ya no buscas soluciones humanas desesperadamente. Ahora te vuelves sensible a la guía de Dios. Aprendes a esperar. Aprendes a obedecer sin ver. Aprendes a caminar por fe. Y con el tiempo verás cómo todo cambia. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no reaccionas igual. Porque tu espíritu está más fuerte. Porque ya no estás cargando todo, ahora lo estás entregando todo. Y ahí está el verdadero descanso. En saber que no tienes que ser suficiente, porque Dios ya lo es. Entonces, la próxima vez que la preocupación venga como una ola a golpearte, no le abras la puerta. En su lugar, refúgiate en la verdad de Dios. Él está contigo. Él tiene el control. Él no se ha olvidado de ti. Y si puedes creer eso, aunque sea con una fe pequeña, como un grano de mostaza, eso será suficiente para mover montañas. Montañas de ansiedad, montañas de miedo, montañas de duda. Porque confiar en Dios lo cambia todo. Parte 7. Dios sabe lo que necesitas, aún antes de que lo digas. Vamos ahora con una verdad que puede liberar tu corazón si decides creerla. Dios ya sabe lo que necesitas. Antes de que abras la boca, antes de que formes el pensamiento, antes de que la ansiedad toque tu puerta, Él ya conoce tu necesidad. Y no solo la conoce, la entiende mejor que tú, porque Dios no solo ve lo que te falta, Él ve por qué lo necesitas, para qué lo necesitas, cuándo será el momento justo y qué efecto tendría si te lo da o si te lo quita. Y eso, cuando lo entiendes de verdad, cambia tu forma de vivir y de orar. Jesús lo dijo de una forma directa en Mateo capítulo 6, verso 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Te das cuenta? No necesitas impresionar a Dios con palabras elocuentes. No necesitas explicar cada detalle como si Él no lo supiera. No estás hablando con alguien que necesita información. Estás hablando con un Padre que ya tiene la respuesta. Pero entonces muchos se preguntan, si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué orar? Y la respuesta es hermosa, porque la oración no es solo para informar a Dios, es para relacionarte con Él. La oración es ese puente invisible donde el Creador y su Hijo se encuentran. Es ese lugar donde el alma se desnuda, donde la carga se entrega, donde la fe se afirma. No oras porque Dios no sabe. Oras porque tú necesitas recordarte a ti mismo que no estás solo, que no estás desamparado, que tienes a quien correr cuando ya no puedes más. Y aquí viene algo importante. Si Dios sabe lo que necesitas, ¿por qué vivir preocupado? ¿Por qué angustiarse por lo que falta, por lo que no se ve, por lo que aún no llega? ¿Acaso crees que Él no lo tiene en cuenta? ¿Qué se olvidó? No, Dios no olvida. Dios observa, analiza, filtra, y cuando el momento es correcto, actúa. Hay algo poderoso en descansar en esa verdad, porque muchos viven como si tuvieran que gritar para que Dios los escuche, como si tuvieran que suplicar con desesperación para que Dios se acuerde de ellos. Pero Dios es más atento que eso.
es más tierno, más presente. Él conoce cada pensamiento que se te cruza al despertar, cada lágrima que no mostraste, cada miedo que no confesaste. Él está ahí, en lo secreto, en lo íntimo, en lo que nadie más ve. Y es ahí donde empieza la verdadera confianza. No en decirle a Dios todo lo que te preocupa, esperando que actúe como un genio que cumple deseos, sino en hablar con Él desde la seguridad de que ya sabe, ya entiende y ya está obrando. Aunque no lo veas, recuerda lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ves? Él tiene pensamientos de paz para ti. Él está pensando en tu futuro mientras tú te estás preocupando por el presente. Él ya preparó caminos que ni imaginas, mientras tú estás preocupado por puertas que aún no se abren. Y no es que Dios no actúe cuando oras. Claro que lo hace, pero su respuesta no siempre será lo que tú esperabas. A veces será mejor. A veces te protegerá de algo que tú querías. Otras veces te llevará por un camino que parece más largo, pero que terminará en una bendición más sólida. Porque no todo lo que pedimos es lo que realmente necesitamos, pero todo lo que Él nos da es exactamente lo que el alma requiere. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. En lugar de orar solo desde la preocupación, ora desde la confianza. Habla con Dios como quien sabe que está en buenas manos. Dile tus cargas, sí, pero entrégaselas. No solo las menciones, ríndelas. Y después de hacerlo, quédate en silencio un momento. Respira y di en tu corazón, Dios ya lo sabe y yo confío. Porque eso es vivir con fe, eso es confiar, no solo pedir, sino también descansar. Parte 8. Cuando confías en Dios, no necesitas entenderlo todo, solo seguir caminando. Aquí es donde muchos tropiezan, no porque les falte fe, sino porque quieren entenderlo todo antes de seguir. Pero confiar en Dios no significa tener todas las respuestas, significa tener la seguridad suficiente para seguir caminando incluso cuando las respuestas no llegan. La fe verdadera no te exige entender cada paso, te pide que no te detengas, que avances, que pongas un pie delante del otro, aunque el camino esté oscuro, aunque el silencio de Dios parezca largo, aunque el viento sople fuerte. Eso es confiar, caminar aun cuando no ves. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, lo dicen con una claridad que corta cualquier excusa. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es decir, no bases tu vida en lo que tú entiendes, porque lo que tú entiendes es limitado, humano, emocional. Apóyate en lo que Dios ve, que es eterno, completo, perfecto. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto seguir sin entender? Porque fuimos enseñados a confiar solo cuando hay certezas. En la vida práctica, no firmamos nada si no leemos las condiciones. No tomamos decisiones importantes sin investigar. No apostamos todo si no hay garantías. Y eso está bien en lo natural, pero en lo espiritual, el trato es otro. Dios no te da un contrato con todos los detalles. Te da una promesa y te dice, cree, sigue y confía. Y ahí es donde se prueba si tu confianza es real o solo de palabra. Piénsalo así. ¿De qué serviría la fe si todo estuviera claro desde el principio? ¿Dónde estaría el crecimiento? ¿Dónde estaría el valor de obedecer si todo ya se te hubiera revelado? La fe es caminar cuando no entiendes, pero aún así obedeces. Es avanzar cuando no hay claridad, pero sabes que Él va delante. Es como cuando Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Solo sabía que Dios lo estaba guiando. Y esa obediencia sin mapa fue lo que lo convirtió en el padre de la fe. Tú no necesitas entender por qué las cosas no salieron como esperabas. No necesitas entender por qué te tocó ese proceso, por qué esa persona se fue, por qué esa puerta se cerró, por qué ese sueño se retrasó. Lo que necesitas es mantenerte caminando, porque si te detienes a esperar claridad absoluta, te quedarás estancado.
Pero si caminas con la poca luz que tengas, verás cómo cada paso revela lo que viene después. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que en ese proceso, mientras caminas, Dios te forma, porque lo que Él quiere no es solo llevarte al destino, sino transformarte en alguien distinto en el camino. Y eso solo se logra cuando confías lo suficiente como para seguir aunque no entiendas. Es como cuando vas en un avión. Tú no ves al piloto. No sabes cada decisión que toma, no entiendes cómo funcionan todos los sistemas, pero te sientas, te abrochas el cinturón y confías en que Él sabe lo que hace. ¿Por qué con Dios no haríamos lo mismo? ¿Por qué, si Él es el mejor piloto de todos, seguimos queriendo ver cada botón, cada ruta, cada maniobra? No necesitas entender, necesitas confiar, porque confiar es descansar en que el que dirige tu vida no se equivoca. Es saber que aunque no entiendas el presente, un día mirarás atrás y dirás, ahora todo tiene sentido, ahora veo por qué tuve que pasar por ahí, ahora entiendo lo que no podía ver en ese momento. Y hasta que ese día llegue, sigue caminando, no te detengas, no te encierres en el por qué, avanza con el para qué. Dios tiene un plan, y aunque hoy no lo entiendas, un día lo agradecerás. Así que si hoy estás en una etapa donde todo es confuso, donde nada parece tener sentido, donde tus oraciones no tienen respuesta clara, no te frustres. Solo da el siguiente paso, uno más, y luego otro. Porque no se trata de cuán lejos estás, sino de que no te detengas. Porque mientras sigues caminando, Dios sigue obrando. Parte 9. No te agotes tratando de agradar a todos, agrada a Dios y descansarás. Aquí vamos a tocar otro punto muy sensible, pero tremendamente liberador. Mucha de la preocupación que cargas no tiene que ver con problemas reales, sino con la carga de tratar de agradar a todo el mundo. Te preocupa lo que piensan los demás, lo que opinan de ti, cómo te ven, si te juzgan, si están de acuerdo con tus decisiones. Y eso, sin que te des cuenta, te va robando la paz poco a poco, porque cuando tu enfoque está puesto en las personas y no en Dios, siempre vivirás ansioso, siempre te sentirás en deuda, siempre andarás persiguiendo aprobación. Pero hay una verdad que te va a cambiar la vida si decides abrazarla. No fuiste creado para agradar a todos, fuiste creado para agradar a Dios. Y eso no significa que serás una persona rebelde o indiferente. No, significa que tu corazón tiene que estar claro.